Llanero es una persona que es buena gente, que quiere y sigue queriendo. Que cuando pisa tierra llanera, que nace en el llano, esa persona es una persona, es un ser que va a irradiar bondad, alegría, trabajo, honestidad, todo eso. Era la persona que se encargaba de organizar los conciertos, de darle las serenatas, de darle un enfoque supremamente importante a la música llanera. Es la trayectoria que hay entre el hombre de campo, de la montaña, de la loma, el de la llanura, y el hombre de bien que es espiritual. Cuando yo inicié aquí, aquí yo no veía nada aquí, me decían que aquí no hay nada de esto. Lo único que va a ir mejor otro, pero o 10 parejas, 15 parejas, cada uno vaya por un lado, no hay coreografía, no hay nada. Ahora entregan una ciudad para que los niños aprendan y formen excelentes ciudadanos. Es una persona de mucha visión, de mucha cultura, y ha aportado bastante al sector teatral. Vamos a iniciar un recorrido por la vida de uno de los gestores culturales más importantes en la historia de los Llanos Orientales. El departamento del Meta le debe un gran reconocimiento a Elías. Elías fue la persona que tuvo la visión, el empeño y todo para introducir las artes en Villavicencio y luego se dispersara por todo el departamento. Hola, hoy desde la Ciudad Educadora los invito a conocer a Elías Pardo García, el guardián del folclor llanero. Pues me queda a mí muy difícil y el repertorio además es supremamente grande, de 57 años de convivencia y 3 de novios, o sea, eso cuente que son 60 años conviviendo con una persona, es mucho lo que tengo para contar. Elías es una persona muy tranquila, él no conoce el estrés, para que sepan ustedes. Es un hombre muy feliz, es un hombre muy generoso, dado al servicio, y él tiene una frase muy de todos los días que dice que mi religión es la calle. Le encanta compartir, él no puede vivir en soledad, él tiene que estar hablando, tiene que estar compartiendo con los amigos, le gusta contar anécdotas, le gusta estar actualizado, hablar de lo que pasa en el día a día. Es un hombre demasiadamente especial. Elías debió de llegar en el año 1962. Él vino contratado por la Secretaría de Educación como supervisor de educación. Y de ahí pues no se retiró de la gobernación y desempeñó diferentes cargos. Director de extensión cultural por muchos años, 18, 19 años, hasta que luego se trasladó a la Universidad de Los Llanos, porque el que llegó de rector, Carlos Enrique Garzón, a la Universidad de Los Llanos, dijo: yo me llevo a Elías porque yo quiero hacer de la Universidad de Los Llanos lo que es extensión cultural para el departamento del Meta.
de manera que su gran tiempo lo pasó dedicado a la cultura, al arte, al deporte, a lo que a él le gusta y le apasiona. Eso fue un encuentro maravilloso, porque ha sido de los encuentros más importantes en el desarrollo de nuestra carrera profesional, artística. En el año 78, Elías, bueno, él llevaba varios años anterior como director de extensión cultural del Meta. En esos años yo terminé mi carrera y él, parte de la tesis que yo había presentado como licenciatura en psicopedagogía del arte, consistía en la creación y fundación de la Escuela de Bellas Artes. Yo le presenté ese material a Elías Pardo, me puso a hablar con el gobernador y el gobernador se vio muy interesado que creáramos la Escuela de Bellas Artes, y así fue como felizmente tuve el nombramiento como director de la Escuela de Bellas Artes. Elías Pardo García en esos años era el motor de la cultura y el desarrollo del arte aquí en el Meta. Gracias a Elías Pardo, Villavicencio tenía un movimiento cultural supremamente importante en el teatro, en la música, lógicamente, que la música siempre ha sido muy representativo de toda la parte cultural de los llanos orientales. La música ha formado parte vital del desarrollo cultural en los llanos. Y Elías era la persona que se encargaba de organizar los conciertos, de darle las serenatas, de darle un enfoque supremamente importante a la música llanera. Pues Elías es muy inquieto, le gusta el deporte, le gusta el arte, le gusta la cultura, y él llegó, como todo líder, a querer hacer cosas. En el departamento no existía ni siquiera ese departamento, él lo creó. Y le propuso al gobernador del entonces, no recuerdo quién, y le dijo, ¿por qué no hacemos esto para el departamento? Y dijo, bueno, Elías, si usted quiere crear ese espacio y crear esa sección, pues se va a crear el departamento de cultura. Y usted va a ser el director, porque usted es el que tiene la idea. Y entonces él pensó a desarrollar todo ese proyecto, que fue fabuloso, como lástima, y no por decirlo, pero no ha visto, no ha seguido ese legado que él dejó en este momento, por más que hay obras, pero es que las fueron de mucha trascendencia a nivel regional, nacional e internacional además. De manera que se dedicó a dar a conocer el folclore, a dar a conocer la música, el arte, todo lo que significaba sensibilidad social, cultural, emocional para los niños. Hay mucha historia que quedó en el departamento y que los jóvenes y los señores que hoy en día se lo encuentran y le recuerdan lo de las olimpiadas de ajedrez, todo lo que se hacía. 1000 niños le cantan al Meta. Bueno, de todas maneras hay mucha material para recordar de acciones de él muy buenas. Su merced nacido en Quetame. ¿En qué momento o en qué año llega Elías Pardo al departamento del Meta? Para llegar yo salí, yo soy egresado de la Normal Superior de Zipaquirá. Salí en el año 57. Trabajé 3 años en la Normal, 1 año en Chía y 1 año en Nemocón. Estando en Puente Quetame, un gran amigo que toda la vida había trabajado, estaba trabajando en el departamento del Meta, en la Secretaría de Educación, Luis Augusto Cruz, maestro también egresado de la Normal de Tunja. Me dijo, oye Elías, ¿por qué no te vienes conmigo a Villavicencio y a trabajar? Yo soy solo allá, estoy hablando del año 62, me vine. Entonces, llegué el 6 de enero, el 7 me presenté a la Secretaría de Educación. Ese día estaba un doctor Pedro Nel Reina, el secretario de Educación. Había una reunión de maestros, donde está el Banco de la República, eran unas bodegas de Bavaria.
allá estaban los maestros. Entonces me invitaron allá, fui, me presentaron, un nuevo funcionario de la Secretaría de Educación, ahí comenzamos. Por cuestiones también de como el destino, ¿no? Yo llegué aquí en el 79 y me vincularon tanto Germán Vázquez, de Secretaría de Educación, me vincularon a trabajar con el departamento. Entonces, llegó un momento en que mi nombramiento salió para el bachillerato femenino, pero no había ya, cuando yo llegué ya no había ya estaba la nómina completa. Entonces, Álvaro ya trabajaba con extensión cultural, entonces yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues me voy para extensión cultural y allá me quedo un rato. Yo llegaba por las mañanas y organizábamos, porque también dentro de las actividades que había un programa de pintura, de murales, con los niños de las escuelas de primaria y luego también había otra actividad que era el cine, que se hacía los sábados en el Rosita Hoyos de Mejía, ¿verdad? Entonces yo era la encargada de organizar las diferentes escuelas y mandarle las boletas a los niños para que fueran los sábados a las películas que se presentaban. Entonces conocí yo a Elías, un gran promotor de la cultura y de la gente aquí en el Meta. El acasireño Hernando Ruiz Castro, un abogado, era gobernador. Elías estaba en la Secretaría de Educación, pero por X o Y motivo, para la fecha en que se dispuso una ordenanza para darle vida a lo que se conoce hoy como el himno del departamento del Meta, que había sido una pieza musical que ganó una de las trofeos del Festival de la Canción Colombiana del profesor Briceño, pues le correspondió a Elías firmar el decreto en el cual la asamblea autorizaba el himno como del departamento. Entonces vea que en los anales de la historia del departamento aparece Elías en el decreto de creación del himno del departamento del Meta. Yo lo acompañaba, fuimos por todo Colombia llevando el folclore, llevando las danzas, la música, los conjuntos, los grupos musicales. Fuimos a la costa, fuimos a Bucaramanga, a Bogotá, a Manizales, fuimos a Yopal, a Arauca. Vivíamos viajando por Colombia, llevando folclore y cultura llanera. ¿Cómo es su entrada a Extensión Cultural? En todo caso, ya en marzo estaba el gobernador, el doctor Carlos Hugo Estrada, no, sí, sí, él. Entonces se posicionaba como primer obispo de Villavicencio, el señor Garavito. Y me dijo, oiga joven, diciendo a mí, te encargas de la bandera del departamento. Cuando salga de la catedral, en el Hotel de Llano se va a hacer la ceremonia, la parte social, que salga, ¿correcto? Bien, eso fue. Como a los 8 días hubo otra reunión, entonces ya encargaron a otra persona de la bandera. Entonces yo me encargué de hacer calle de honor con los colegios de la catedral allá. Esa fue la misión mía, la bandera ya, la bandera no la llevaron. Llegó el gobernador y me mandó llamar a los 3 días, me pasaba eso, me dijo, sinvergüenza, fue un poco violento conmigo, me dijo, ya, ahorita haga el decreto destituyendo a este porque no cumplió.
no me podían destituir porque no me habían nombrado todavía. Entonces yo le bajé, subí y le dije a Luis Augusto y al secretario de Educación: doctor, yo tengo este problema con el gobernador. Yo les conté la parte de la bandera, quién tenía que llevarla. Entonces bajaron ellos y le comentaron al gobernador. El señor, como un señorazo, un personaje, me mandó a llamar y me dijo: venga, quiero pedir excusas. Yo no sabía lo que había sucedido. Siga trabajando, hagan el decreto de nombrar a ese muchacho. Me nombraron, ese día me nombraron como premio, como desagravio, digámoslo así, de la vaciada tan grande que me pegó el señor. Y ahí comencé en extensión cultural y deportes en Meta. Si hay personas que yo recuerdo, aunque nunca fue un gobernante, sino fue más bien una persona de la parte cultural en el Meta, y creo que es la única persona que yo recuerdo con toda el alma y que le viviría agradecido toda la vida, porque siempre la música llanera la impulsó él, creó las academias, creó la primera escuela de música llanera con arpa. Ese fue el profesor Elías Pardo, que yo le pido al poderoso que me dé tiempo todavía para poderlo visitar. Y aquí llegó la familia de Elías Pardo. Y Elías Pardo, en mi concepto, es la trayectoria que hay entre el hombre de campo de la montaña, de la loma, el de la llanura y el hombre de bien, que es espiritual. Esa espiritualidad y el don de gentes que tiene Elías lo ha llevado a ser un referente dentro de la gente buena que tiene el Meta y Villavicencio. Y le gustó mucho la música llanera desde que llegó la cultura nuestra. Y tuvo grandes compañeros con los cuales compartió: Puno Mojica, el que estaba como la presea más hermosa que había, que era entonces Miguel Ángel Martín. Tenía a los pilotos que andaban con ellos, tenía al mono, había un mono Mendoza. Era un grupo muy bueno que empezaron a empaparlo, y él, como una esponja, fue absorbiendo todo ese conocimiento y de pronto llegó a ser lo que es hoy en día. Yo creo que uno de los grandes referentes de la cultura llanera a nivel institucional de la educación. Mira, yo creo que una de las fuerzas primordiales que ha tenido de nuestro departamento es el profesor Elías Pardo, que ha impulsado la música, el folclore y la cultura. Lástima que no lo han tenido en cuenta, que no saben, mucha gente no sabe que es una persona que valora el arte, que es lo más importante, pero el gobierno no lo ha tenido en cuenta para nada. Hice las cosas bien porque había muchas vainas raras. Hice las cosas bien, les gustó toda la gente. El secretario de Agricultura, duré 3 meses haciendo unas vacaciones de un Víctor, llamado el viejito. Y de ahí después, cuando llegué, ya tenía nombramiento de asistente oficial de marcas y registros. Duré 2 meses. Cuando estaba ahí, fue cuando llegó una carta del doctor Elías Pardo. ¿Y cómo así Elías Pardo García? Me nombraban como parejo, como profesor de baile de la academia. Entonces yo fui, le hablé al secretario de Agricultura, le dije: miren, me dio esta carta, y hermanito, usted está en lo suyo, si quiere vaya para allá, va a ganar lo mismo, son 3 días nomás, hágalo. Elías Pardo García, profesor él, primero fue profesor y después ya se hizo gestor cultural cuando entra. Yo me acuerdo de él cuando ya empezó a ser el director de extensión cultural del departamento del Meta, de la gobernación, y él fue un líder muy grande porque con él se inician muchos procesos fuertes. Seguramente también había algo de plástica, pero lo más fuerte fue el folclore llanero. Él creo que
organizó y ayudó a fundar un festival como de talentos juveniles a nombre de los Trompo, pues Gestor Cultural. Me parece que también lograron publicar algunos trabajos literarios históricos, porque en la época la gobernación tenía la imprenta departamental, entonces allí fue el lugar para que algunas personas que escribían también pudiesen hacer publicación. Pero Elías lo recuerdo más con sus trabajos en cuanto al folclore. Luego ya lo ubico, llega a la Humillante. Yo le decía a usted que creo que él fue el segundo o tercer jefe de cultura de la universidad. Para el año 80 él estaba acá en la Humillante, porque fue cuando estuvimos con una agrupación de la Universidad de los Llanos, por vez primera salió a la Humillante, un evento folclórico en la ciudad de Santa Marta, en la Universidad Tecnológica de Magdalena. Y él era el director de Centro Cultural, pero nos tenían de apoyo el profesor y yo el administrativo, pero eso fue una integración de estudiantes administrativos. A Pablo Coecha, él fue con nosotros a Santa Marta, y a José Abel Carrillo, pero José Abel no fue con nosotros, no recuerdo, pero el que nos acompañó fue Pablo Coecha, que ya falleció. Él venía a San Martín, porque siempre vive allá, era también docente. Pero ahí ubico entonces a Elías Pardo García. Ya después se hace más famoso que con la esposa fundan el colegio, pero tengo una buena amistad. Ese día no me veo con el corazón, con Elías. Y me fui, de ahí para adelante, fui el profesor del Instituto Departamental de Cultura, cuando eso se llamaba Extensión Cultural. Se llamaba Extensión Cultural, luego pasamos a Secretaría de Educación, luego al Instituto de Cultura y Turismo, y duré 38 años enseñando. Y de ahí, yo, gracias a la señora Erlinda de Salcedo, ella me dio libertad para yo enseñar. Le dije, doña Erlinda, yo enseñando en esa academia solamente le enseño a poquita gente. Déjeme enseñar en los colegios, en los pueblos, por allá. Dijo, ¿sabe qué, José Abel? Usted es el que sabe. Hágale, y a mí me responde acá. Me fui a los pueblos, comencé a enseñar en todos los pueblos. Se alborotó el joropo en todos lados. En la casilla no bailaban. O sea, que parejo en la casilla, y ahí para adelante, la casilla se fue para adelante. Ahorita están bailando muy bien, y son los que están bailando. Pero él creó, por ejemplo, la rondalla llanera. Entonces invitó a todos los que tocaban guitarra, tiple, bandola, hizo una convocatoria y ahí creó la rondalla llanera. Realmente los nombres yo no me acuerdo mucho. Con la banda Santa Cecilia, que en ese entonces estaba como abandonada, la reconstruyó nuevamente y volvió a retomar eso con Pedro Ladino, creo que fue el que volvió a organizar eso, que en alguna época había existido y había desaparecido. Los conciertos de la banda departamental Santa Cecilia, que se iba rotando por diferentes escenarios, y eso creaba un ambiente cultural supremamente importante. Pues los primeros músicos, cuando salíamos así, el artista era Jaime Castro, Ulpiano Sanabria, Miguelito Molina, Echenique, José Abel Carrillo como bailador, y Hugo, que todavía es profesor de 4. Empezó a crear el grupo de danza llaneras con Luis Quinitiva, eso sí me acuerdo, y con Gladys, no recuerdo el apellido de Gladys, pero Luis Quinitiva, y Gladys, que eran unos grandes bailarines. Después llegó Hugo Mantillo a bailar con la esposa del joropo, que era la pareja. Y José Abel baila con Gladys Quinitiva cuando no baila ya con el esposo. Bien. Trajo de llano a Hugo Mantilla,
este que hizo Llanera tenía que ser, no recuerdo el nombre, a J. Echenique, todavía está David Parales, que todavía existe, y fue trayendo a la gente del llano autóctona y fue creando todas esas academias. Ese es el primer grupo, porque ya salían hacia las presentaciones. Ese es el primer grupo que son los primeros bailadores de Son los primeros bailadores, pero siempre bailaban era así, salían un grupo. Pero la única coreografía que yo miraba siempre que presentaba José Abreu era la culebra. Era la que él presentaba, la culebra. Una coreografía del llano. También el teatro, a través del grupo Pizarra, a través de todos los teatreros que habían acá en ese momento, como Julio Ardila, como Jairo Estupiñán, Henry Romero Chitiva y otros artistas importantes. De manera pues que fue un trabajo bastante arduo que le tocó a don Elías adelantar, porque él manejaba extensión cultural y deportes. Entonces, pues colaboraba y estaba pendiente de los jóvenes, estaba pendiente de los niños. Por ahí para un festival de la canción organizó un grupo de 100 arpas y eso fue un espectáculo pues para presentarlo, porque el arpa era un instrumento recientemente conocido entre nosotros, en el llano sí, en Arauca y pronto en algunas partes de Casanare, pero para Villavicencio era escaso 10, 12 años de haber conocido el arpa. Entonces eso llamaba mucho la atención. Además, cualquier salida que se hacía del departamento hacia otros lugares del país se representaba con la música llanera, con el aguardiente llanero y con los poemas del llano. De manera pues que eso fue parte de todo ese trabajo que durante más de 35 años llevó a cabo. Por el lado del deporte, entonces no hacían aquí las convocatorias de las Olimpiadas Deportivas y él traía de todos los municipios, traía a los niños y gestionaba para que los hospedaran en las casas, en los colegios, hacía sus reuniones en el Club Villavicencio y eran unas semanas largas deportivas absolutamente de todos los deportes y llevó selecciones a encuentros nacionales de lanzamiento de jabalina, es que eso fue una revolución en el departamento del Meta. Vivíamos más viajando por Colombia que lo que vivíamos en Villavicencio y llevando talentos. Ese concurso que él hizo de los 1000 niños le cantan al llano o le cantan a Colombia, no recuerdo bien el nombre. ¿Cómo nace en usted la idea de traer a los primeros profesores de educación física al departamento de Villavicencio? Primero yo me dediqué más a las cosas del arte. El cargo era extensión cultural y deportes, pero no abandonaba yo la cosa deportiva, pero hacía muchas cositas con. Entonces me fui vinculando, buscando, encontré a un señor que me lo presentaron, un muchacho, Manuel Giraldo, especialista en títeres. Entonces propuse, me hicieron nombrarlo. Bueno, ese muchacho fue una salvación, una cosa muy grande. Hizo todo el movimiento, no solamente hacer las presentaciones, sino enseñarle a la gente. Seguimos con la Academia Folclórica. La Academia Folclórica funcionaba en barrio San Fernando. Por la mañana era la banda departamental. Un ratico para la academia, y después lo tenía la Liga de Fútbol. Y eso era una locura,
por fin propuse al gobernador de ese entonces, que sería, creo que el doctor Roa La Torre, ya, que por qué no tomaba en arriendo una casa así grande, y se tomó una casa junto al barrio, al parque infantil. Chucho, como popularmente le dicen, es el instructor que le dio el cambio al joropo hoy en día. Fue la persona que revolucionó, que empezó a darle un orden a las coreografías predefinidas. Las figuras, los pasos, las coreografías, igualdad. Esa es la gran importancia del maestro Jesús Chucho Pedrosa. Todo se ve hasta el día de hoy. En el año 1977 llega el maestro José Jesús Chucho Pedrosa a la escuela Antonio Villavicencio. Él viene a trabajar, lo envía en Extensión Cultural del departamento, en esa época vivía por Elías Pardo, y lo envía a dictar clases allá al barrio, a la escuela. Chucho venía de Cali, es egresado del IPS de Cali, tiene una experiencia en Ecuador, pero no recuerdo bien, con el grupo Aires de Colombia, decide volverse para Cali, él es de Palmira, ¿no? Y llega a Villavicencio, lo contactan y llega a Villavicencio para dictar danza nacional, Cuando él va al salón de nosotros, en el 77 yo estaba haciendo tercero primaria, y llega y dice que nos habla de las clases de baile, las clases de danza. Entonces yo levanté la mano y le pregunté, profe, ¿y las clases son en el mismo horario o nos toca venir en la tarde o los sábados? Me dice, no, yo vengo y los saco de clase. Pues yo levanté las dos manos por sacar clase. Cuando yo inicié aquí ya no, aquí no había, yo no miraba nada aquí, me decían que aquí no hay nada de esto. Lo único que bailan es joropo, pero joropo criollo. O 10 parejas, 15 parejas, pero cada uno baila por un lado, no hay coreografía, no hay nada. ¿Cómo hacen así? Y después que se puede mostrar la coreografía. Me dije, ¿cómo hacen? Que pueden usar, que necesita trabajo y mucho trabajo, pero sí se puede. Y ya cuando digo que la monté, cuando digo que me dieron leña en periodismo, yo sabía que se formó por el parque, no sé nada, yo miro la radio por la radio y todo eso, que me iba a tirar solo porque va a tirar la música llanera, que vaya. Y le di apenas veía. Pero muy resistido en los primeros años. Sí, en los primeros años, con el primer día para un rico, muy delicioso para mí. Con él se trajo muy sabroso, muy rico. Bueno, es que a mí que yo me recuerdo, fue a la medicina. Si estaba trabajando, no estaba trabajando. Fui fundador de las danzas folclóricas de Cofrén, que eran nacionales, no era joropo nomás. Y yo para la época no sabía bailar joropo, imagínense. Pero el día que el profesor, que fue el primero, Carlos Alberto Plazas, a él lo contrató Cofrén, hizo el casting para joropo. Yo no tenía un paso básico, ya que descartado, yo un trago para mí. Y yo lo conté en un escrito, no te imaginan ustedes con qué música yo aprendí el paso llanero, con una canción de Los Graduados, que se llama Yo tenía una mula rusa en la ciudad. Yo tenía mi mula rusa en la ciudad de Medellín. ¡Vamos! Con una penadurita de la cola hasta la crin. Yo tenía mi mula rusa en la ciudad de Medellín. ¡Opa! Con una penadurita de la cola hasta la crin. Yo con esa canción, era bailable, pero que tiene la marcación 3/4, con esa yo aprendí al paso básico, y de ahí ya creo que integré, claro, ya entré a ser parte del grupo de joropo, que pudimos ir ya cuando llegué a Chucho Pedrosa. Chucho fue el primer grupo de estudiantes de danzas que tuvo Chucho Villavicencio, fue el grupo de Cofrén, porque el profesor Carlos Alberto había fallecido, y él llega contratado por supuesto por Cofrén. Y ahí nosotros entonces ya con Chucho avanzamos más en el joropo y fuimos a Manizales a una feria como el año 77, por allá creo que fue.
estaba un sinnúmero de gente que brindaban espacios bonitos y creábamos una competencia sana y lógicamente con el fuerte temperamento del maestro Pedrosa para formarnos. Yo también hacía parte del grupo, de este elenco, Luis Alfonso Herrera, el creador del ballet folclórico del Llano. Estaba Hilda Mateus, que también era hermana de Marina, excelente bailarina también. Ángel Miro Arenas, Rafael Antonio Galarza llegó unos años después. Ese fue el grupo como que empezamos con Chucho, como que empezamos a ver las participaciones y empezamos a recibir clases de joropo de parte de Honorato Infante. Tenga en cuenta que a mí los dos primeros maestros de baile joropo no eran llaneros, Chucho Pedrosa Palmira y Honorato Infante o santanderiano, y empezamos a bailar joropo. La música del llano gusta mucho por fuera. Aquí ya la muestra es de que la gente se abrumó directamente al escenario a mirar el grupo. Que cuando salió el animador y anunció la danza y el cantante, eso fue el aplauso más que se sintió inmediatamente ahí. No, y la gente no se fue hasta que no nos presentamos nosotros. Y cuando iban a Arauca, Casanare, nosotros nos presentamos, mucha gente aplaudía bastante porque, aunque siempre había crítica, ¿no?, por las coreografías, pero yo me preguntaba, les decía, el joropo no se está dañando, como lo ven ustedes, las figuras son las mismas, el paso son las mismas. Lo que ven ustedes es que cuando una persona gira, giran todo al tiempo. Cuando hay una pechera, todos hacen la pechera al mismo tiempo. Cuando todos zapatean, todos están zapateando al tiempo. Entonces es la sincronización que yo quiero que hagan los grupos, que lo pueden hacer. Y se puede hacer mucha belleza. Yo contaba lo único que yo recuerdo era la academia de música, donde se movía realmente, porque tenía varios profesores. Tenía un director que era don David Parales, tenía un profesor de arpa, tenía un profesor de cuatro. Creo que el mismo don David dictaba las clases de arpa, pero había cuatro, maracas y había baile. Entonces ellos se movían y con esos profesores fuimos armando grupitos y ya empezamos a mostrar el joropo en varias partes, pero joropo como tal, ¿sí?, con conjunto, con arpa, con cuatro, con maracas. Y nos movíamos a nivel de Villavicencio, del departamento, lo que era Casillas, lo que era San Martín, se llevaban grupos, ese grupo que se veía ahí, y eso promovió muchísimo la cultura. Ya después, repito, aparecen nuevos grupos y empieza la competencia hasta en eso mismo, y va desapareciendo de una manera como muy pacífica la cuestión de los tríos. La música fue desapareciendo. Y fueron desapareciendo un tipo de canciones que se cantaban, montaron otras canciones que ya tenían ese golpe, esa forma musical del joropo venido de abajo, porque uno puede conocer, aquí lógicamente había una manifestación musical que era el joropo que ellos entendían y cantaban y componían, entre otras cosas. Ya en Casanare estaba otro tipo de música, otro tipo de canción, de forma. Miguel Ángel trajo, por ejemplo, muchas posiciones en esto del joropo, cuando trae Carmentea y empieza a montar de su propia inspiración una serie de canciones a grabar, que eso de alguna manera incide en el compositor. Si yo escucho una canción y le digo a las canciones, pero yo escribo de esta manera, vamos a tratar de hacerlo, y va cambiando, y van apareciendo nuevas formas musicales. Entonces eso dio para que aparecieran, como digo, muchos compositores, muchas personas, y ya no solamente en Villavicencio, sino que se dan a nivel de los municipios, pues yo no sé, como me atrevo a decir, como más musicales que tiene el departamento, a Casillas, San Martín, Puerto Gaitán, allí Cabullaro,
porque si tú ves Granada, no es un pueblo que se manifiesta con tener ese tipo de música, muy poco, y así. Aquí no había de que alguien diga que habían bailadores connotados, academias connotadas, no, eran las academias. El Instituto de Danzas Aéreas de Colombia, Chucho Pedrosa, que para las personas que conocen y que tienen más o menos son contemporáneos o más antiguos que uno, quedaba enseguida el Becerro de Oro ahí en el centro, ahí a la vuelta de la Gobernación. En una esquina quedaba, en la esquina de arriba de la Gobernación quedaba la caja agraria, y usted se iba como que correr a la Salle, y antes de llegar había una entradita, un zaguán, y ahí entraba uno a la academia de Chucho. Estaba la academia departamental, donde también era instructor Chucho Pedrosa. Estaba la academia de la Caja de Compensación Familiar de Cofrel, que era los sábados desde las 12 del día hasta las 9 de la noche, también la dirigía Chucho. ¿Se me entiende? Todas las academias, todos los grupos representativos los dirigía Chucho. Es más, una anécdota, me estoy adelantando los temas, pero mucha gente que se dice que son criollos, que aprendieron a joropo, que eran los más recios, aprendieron a hablar con Chucho en estas academias. O sea, fueron académicos antes de irse a los criollos. No eran de espectáculo, eran académicos centraditos como iniciamos nosotros en esa época, pero luego se dicen ser los llamados a ser los exponentes máximos de lo criollo. En la academia departamental también coincidí muchas veces con José Abel Carrillo. El viejo Carrillo con su temple jocoso, con su recocha, con sus clases y su metodología para dictar una clase era solo práctica, no era técnica ninguna, era solo práctica. Lo más famoso y lo más popular que él hizo siempre fue la famosa culebrilla. Maestro, una pregunta. ¿Me podría mostrar cómo se baila el foro? La marcación. Ya. Vamos para adelante. Nosotros tenemos algo que cuando iniciamos siempre, la marcación de nosotros es tan, 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 el bajo, ¿no? Tan, 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 entonces llega uno, tan, 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 tan. Tened en cuenta algo, que no, el pie va todo arrastrado, no va, porque está marcando 1,5 o 2 tiempos. Tenemos que sobre el tiempo, ¿no? O sea, levanta un poquito el pie y cuando llega a descansar, hay cuenta como si caminara hacia atrás. No haciéndolo como lo dice Michael Jackson, ¿no? Aquí no. Sino, levantar el pie, común y corriente. ¿Ya? Ese es el movimiento que hacemos, ¿no? Tan, tan, tan. Porque si usted lo hace pegado, entonces se va a ver de la siguiente manera. Mire, ustedes han visto a mucha gente que baila así. Y bailan así. Porque exactamente presionan el pie cuando arrastran. En lugar de bailar, suelta. ¿Ya? Son detallitos. ¿Ven? Perfecto. Sí, no, es importante porque se hace esa variación de que uno en Villavicencio hoy en día marcan un estilo, Acacias otro, San Martín otro. Cada uno le dio como su toque. ¿Sé por qué creen que cambia el joropo en este momento así? Mira, hay una cosa importante. Y si usted va a ver, todos los muchachos son del grupo de danzas. Usted yo creo que lo marca más que todo en grupos de danzas. Y esto del grupo de danzas es porque se practican, se memorizan una coreografía con tal música y la bailan la berraquera. Pero vayan a bailar un gabán, un pajarillo, un San Rafael, una catira, el ritmo que sea. Aparte que nunca lo habían escuchado, salen locos, no saben qué hacer. Quedan como perdidos. Pero es que uno tiene que marcar es el bajo, la marcación del bajo. Y sobre esa marcación usted, es más, sin música usted puede bailar todo el tiempo. Yo con las mujeres, con la hija, cuando vamos a ensayar, lo hacemos sin música. Y sobre ese ritmo. En extensión cultural, usted detecta la necesidad de incluir el arte
en los pensum de los colegios, cómo es la llegada de los profesores de danza, teatro, a los colegios de Villavicencio. Como yo era maestro, soy egresado de la Normal de Paquirá, entonces me puse a buscar que los muchachos de Villavicencio, comenzando con Villavicencio, entonces conseguimos a ese señor Manuel Giraldo, lo llamamos para las escuelas, a Luis Pi Martínez, él era de 4, un 4 enseñando a los chinitos allá. Vino la parte ya más adelante, que se apareció Álvaro Vázquez, un artista. Álvaro Vázquez es la persona que más esculturas ha hecho en el Meta. Y entonces lo nombramos. Paula, mi señora, estaba de directora de la Marco Fidel Suárez y creamos allá un salón y dictamos una resolución, entre comillas, ilegal, pero créase la primera sala de eventos culturales para Villavicencio, con sede allá, y allá iban los niños a los títeres a bailar joropo, que ya iban los maestros de joropo, a tocar instrumentos. No había, entonces la academia folclórica funcionaba, pero estaba muy pequeñita y me dieron la oportunidad de tomar en arriendo una casa muy grande junto al Parque Infantil, y allá llevamos. Y comenzamos, sacamos maestros que tenían la aptitud para bailar joropo, para enseñarles, y los llevamos allá. Entonces ya los sacamos de las escuelas y los llevamos allá. Y después comenzamos a divulgar todo eso en Villavicencio. Los concursos de pintura. Todas las escuelas escogían, les damos las acuarelas, las cartulinas. Casi eso no lo costaba el departamento. Yo me proponía por todas las librerías que me regalaran cosas, y hacíamos el evento en las escuelas. Los maestros ayudaron mucho de Villavicencio. Comenzamos. Después los mejores escogían allá y hacíamos un evento muy grande en el parque principal. Eso se fue creciendo, entonces ya lo hicimos en Acacias, después en Puerto López, en Cubarral, en todos los municipios del departamento fuimos, a todos, menos Calvario. Fuimos a San Juanito, pero no cansamos de ir al Calvario. Pero todos los municipios hicimos todo eso. Y hacíamos, los niños pintaban, iba a la academia folclórica, iban los señores a bailar joropo, y eso se hacía. Y pusimos, había maestras, una niña que murió muy miserablemente, casada con Luis Quinitiva. Ella me ayudó mucho. Luis Quinitiva fue la persona que tocaba la bandola. Y entonces eso se fue creciendo. Hicimos por todos los municipios. Teníamos la banda departamental, que todos los jueves a las 7 de la noche, frente debajo del Samán, daba el concierto. Entonces yo busqué la manera de sacarla fuera los jueves, el viernes que fuera, a un barrio. Nos íbamos a buscar el barrio allá donde se podía presentar. Llevábamos la banda, llevábamos la academia, quienes bailaban, y hacíamos ya todas las semanas, todos durante años hicimos todo. Don Elías. ¿Está pendiente del micrófono? ¿Está prendido? Sí, está prendido. Sí, entonces siempre trata de estarlo mirando un poquito. Trata de estarlo mirando para que no se vaya a apagar. Si se apaga, porque se va al lado. Don Elías, ¿quién es Jesús Chucho Pedrosa? ¿Cómo llega él a todo eso que su merced estaba construyendo aquí en el departamento del Meta? Chucho Pedrosa
Le apareció un día en la oficina. Me dijo, preguntaron, ¿quién es don Elías? A la orden, ¿qué lo ve? Es que yo sé bailar. Yo tengo una academia para allá en Tolima y quiero venir para el llano. A ver si usted me da la mano y yo enseño no solamente el joropo, sino todo. Vengo a aprender joropo, pero quiero enseñar los otros bailes. Entonces yo tenía un secretario de educación muy amigo, un señor, era el doctor Pérez Delgado. Yo, Elías, hágalo, vamos, nos nombramos. Y lo pusimos en las escuelas. Y él comenzó, ya se bailaba bambuco, todos los bailes de Colombia, y él lo hacía, Chucho Pedrosa. Él de ahí fundó una academia. Me dice con todo cariño, me dice, don Elías, usted me dio la mano, mis hijos están en Estados Unidos ya trabajando, porque si no ha sido por usted no los puedo educar. Se casó con una llanera, con los dos hijos a la cosa de la academia de él, y ya los chinos se graduaron y se fueron para Estados Unidos. Eso me contó a última hora. Y Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel Martín, que era un emblema. Un emblema. Miguel Ángel Martín fue el creador del Festival de la Canción Colombiana. A él lo mandaron a España. Allá hizo unos cursos, una cosa. Pero usted, Miguel Ángel, es el emblema. Es el emblema, es la estrella de todo el folclore llanero. No solamente el departamento del Meta, sino de todo el llano. Don Elías, muy pegado de la cultura, usted también tuvo preocupación por la parte deportiva, porque entiendo que extensión cultural y deportiva también. ¿Cómo fue la llegada de los profesores de educación física, quienes dictaban baloncesto, ajedrez y pues otra infinidad de deportes aquí en Villavicencio? Sí, como era extensión cultural y deportes. Entonces hacíamos los eventos en las escuelas. Yo le llevaba los balones, ya poníamos los profesores, el profesor que más se le facilitaba el voleibol. Entonces yo buscaba la manera y lo sacábamos para que enseñara voleibol y lo poníamos a pasear por todo. Fútbol, la misma cosa. Estaba el Estadio Macal, donde está ahora actualmente la clínica La Primavera. Ahí era el Estadio Macal. Y eso fue una belleza, les cuento. Hicimos campeonatos municipales y fuimos regando el cuento a los municipios. Y allá se hacía. Buscábamos los trofeos, los balones, las cosas de... Y cuando íbamos nosotros a todos los municipios, hacíamos ajedrez, hacíamos de todo. Por ejemplo, llegó Álvaro Casas, que para mí fue la primera persona que fue entrenadora de básquetbol. El básquetbol para mí fue la esencia en la normal de Zipaquirá. Entonces un día llegó él al cuarto piso de la gobernación con un balón de básquetbol y dijo, ¿quién es don Elías? Le da la orden, ¿qué le ofrece? Yo soy entrenador de básquetbol. Lo pusimos en las escuelas. Se nombró como maestro. Y entonces no había estadios, no había canchas de básquetbol. Lo único era el de la grama. Y ya se fueron haciendo. Se fue el de voleibol. Álvaro Vázquez, llegó llegó el profesor del Caldas, el rector del Caldas, que era el vicerrector era Díaz. Bueno, oiga, Elías, yo necesito al profesor de Casas, de profesor de educación física en el Caldas. Entonces, lo sacamos de la escuela y lo metimos al Caldas. Eso fue una novedad. Yo estuve allá jugando basquetbol mucho tiempo. De ahí él estuvo todo el tiempo en el Caldas, pero también me ayudaba en la organización de los campeonatos. Libardo Vaca, en el Instituto Industrial, allá hacíamos los eventos, todos, que allá basquetbol, fútbol, atletismo, todas cosas. Y logramos que eso se fuera creciendo. Y ya,
hubo cosas así. Por ejemplo, llegó un muchacho de San Martín, llegó y me dijo: don Elías, yo soy egresado de la normal de Fomeque, me gusta bailar, pero yo quiero que me nombren de maestro en San Martín. Y hermano, yo no puedo nombrar maestros así en la forma, yo no tengo, haga la solicitud, pasa. Pues estuvo insistiendo, y yo le dije al doctor Pérez Delgado: busque la manera, a ver cómo hacemos. Nos nombraron, y hay detalles como este. Me dijo: don Elías, me van a nombrar para San Martín, pero yo no tengo libreta militar para posicionarme. Póngame cuidado. Estaba Toño Sánchez, que era el rector del Caldas ahí, me dijo: camine, vamos con el muchacho al comandante de la brigada, que la brigada era donde estaba la gobernación. Primero era la caja agraria, encima de la... Entonces llegamos allá, dije: pero yo ¿cómo no lo va a conocer usted? Sí, a mí me da pena. Él es de la Academia de Historia de Villavicencio. Sí, estamos haciendo los estatutos. Llegamos, el señor, muy gentil, ordenó que le dieran la libreta militar al muchacho. Y hay detalles como este. Llegó y me dijo: ya me nombraron, pero no tengo los 10.000 pesos para las estampillas. Yo se los presté. Se los dice, posicionó. Y hay cosas en la vida tan bellas que cuando recibió el primer sueldo vino a traerme los 10.000 pesos. Y hace unos 5 años atrás, estábamos con doña Paula en el centro, y pasó el señor y me dijo: don Elías, yo quiero presentarle a mi señora y a mi hija, yo ya me pensioné. Entonces le contó esto que estoy contando. Él le estaba contando a Paula todo eso, que si no ha sido por don Elías, que no trata, el muchacho está allá en la casilla, en San Martín. ¿Así? Bueno, don Elías, un tema que yo he escuchado, pero que yo creo que es tan importante que la gente lo conozca, y es la historia del himno del departamento del Meta. En este libro que tengo, que le voy a obsequiar, ahí está mi vida, ahí está el himno del departamento. En el año 74 estaba de gobernador Guillermo León Linares. Llegué y le dije: doctor, ¿por qué no hacemos un concurso del himno del departamento? Dijo: ¿verdad? Hágalo. Hicimos el decreto. Ahí está, ahí, el decreto. Dice: para la letra 15.000 pesos y para la música 15.000 pesos. Se abrió el concurso, las bases se nombró jurado, el maestro José Rosso Contreras me ayudó en Bogotá y se hizo. Entonces se abrió, se hizo la propaganda, llegaron como 50 obras, nos mandamos al mes, declarado desierto, que no reunían los requisitos. Entonces se hizo, llegó el doctor Revelo Paredes, el gobernador, le propuse, o sea, dijo: pues ya subimos a 30.000 pesos. Y llega el caso de que yo era miembro del comité organizador del Festival de la Canción Colombiana, soy miembro honorífico. Entonces, la canción, Arnulfo Briceño participó y quedó ganadora de la canción Ay mi llanura. Y eso fue en el 74. Y el señor, la canción se pegó tanto que ya era una cosa, casi todo el mundo la cantaba. Entonces yo le propuse al doctor Hernando Ruiz Castro, que era gobernador, primero que fue secretario de Educación, después gobernador, y le dije: doctor, ¿por qué no adoptamos a mi llanura como himno del departamento? No, Elías, porque él no es llanero y tenemos problemas con los llaneros. Entonces, un día me dijo: haga el decreto. Entonces llamé a Arnulfo
era presidente de SAICO. Le dije, Arnulfo, ahí esto está, yo, es un honor. Ahí en este libro está me mandó el Marconi, porque no había estas cosas. El Marconi ahí está, el conservo lo original. Agradecido, un tratado honrado con la destinación. Y se nombró Ay Llanura como himno del departamento. Y este detalle, Hernando Ruiz Castro, para hacerme el homenaje a mí, el secretario de Educación era un doctor, lo nombró presidente de la delegación al Folclor de Ibagué. Y a mí me nombró secretario de Educación encargado para que tuviera el honor de firmar el decreto. Bueno, ahí está. Ahí en Llanura. Una historia muy, muy linda. La bandera fue lo mismo. ¿Cómo es la historia de la bandera del departamento del Meta? La historia de la bandera fue que un día el doctor Narciso Matus era secretario de Hacienda. Me dijo, oiga, profe, présteme la bandera del departamento. Y yo, ¿cuál? Digo, la del departamento, lo estoy diciendo. Aquí tengo 3. Una tenía 10 francas, otra tenía 3, otra tenía 6. Digo, ¿cómo así? No hay. Yo, no se me va a perder que el lunes hay consejo de gobierno. Estaba Gabriel López de gobernador. Entonces me llamaron. Yo llevé las 3 banderas. Entonces me dijo Gabriel López, ya que se metió a eso, busque la manera de solucionar. Me fui para Bogotá con Manuel Giraldo, buscamos la manera, llegamos al Ministerio de Gobierno, por fin nos dijeron, salió un señor de la biblioteca, dijo, que tenga 17 franjas. ¿Y por qué? Porque es el departamento número 17. Entonces yo escribí y él me firmó y puso un sello. Vine allá y así se adoptó como himno del departamento. ¿Cómo es el paso de Elías Pardo García por la Universidad de Los Llanos? Estamos hablando en el año 79. Nombraron a Carlos Enrique Garzón rector de la Universidad de Los Llanos. Y entonces me dijo, Elías, usted tiene que irse conmigo a trabajar a Millano. Le dije, no podemos, yo no puedo. Acabamos de adquirir el colegio en el año 79, en el 80. Dijo, se va y usted pone el horario que quiera. Me fui. Hicimos allá, duré 5 años. Me dio la mano, creamos. Había una deserción violenta. Porque los muchachos tenían que salir del parque los estudiantes en bus y pagar cosas. Y tenían para pagar el bus, no tenían para almorzar. Entonces yo le dije a Carlos Enrique, ¿por qué no hacemos que el restaurante, en lugar de pagar el arriendo, que nos dio 50 meses, me aprobó eso, Carlos Enrique. Entonces nombré 3 muchachos que escogieran los más necesitados. Ellos tenían que ir a Bienestar Universitario, yo era el director de eso, y pedir una boletica todos los días para ir a almorzar. En los 5 años que duré allá, alcanzamos a tener como 200 muchachos almorzando y encontrarse uno en Villavicencio, gente ya madura. Si no yo, pues usted no puedo graduar. No, soy veterinario, soy agrónomo. Era así a grandes rasgos. Caballero de la tarde entristecida, camina que te aguarda la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu vida y tesón de tu constancia. Compañero... ¿Quién es don Elías Pardo? Pues la respuesta sería obvia, ¿no? Pues mi papá. Pero después de la obviedad, don Elías Pardo es un ser humano excepcional, es un ser humano único, solo corazón, solo bondad, solo historias, solo anécdotas, solo historia para el departamento, para el colegio, para la familia. Mi papá es como un abuelo papá, porque él
yo creo que él es, yo no me acuerdo nunca que nos haya regañado, que nos haya pegado, que nos haya, nunca, a ninguno. Juan Carlos se fue muy pequeño para la escuela militar, entonces, pues peor, pero por lo menos no, yo no tengo, entonces él siempre es esa persona que está dispuesta con sus hijos, después con sus nietos, con toda la familia, con mis tíos, con las nueras, con todo el mundo. Es el centro de atención de la familia. Ayer inclusive el domingo sí estuvimos haciendo mantecada, que yo creo que mi papá ya haciendo mantecada, yo tengo 48, yo creo que ya 40 y pico años haciendo mantecada. Y eso es un plan, porque él se sienta a hacer su mantecada y el plan es estar nosotros tres ahí acompañándolo. Obviamente un papá fuera del estadio, como dicen. Un abuelo, pues, inmejorable. Y ahora un bisabuelo con Jacobo y Tomás estrenándose como bisabuelo. Es un abuelo consentidor, demasiado consentidor, un papá increíble. Tiene esos 3 hijos que para él dice que ellos son la carta de presentación de él. Un suegro increíble también. Y como esposo, pues, el esposo más envidiado del mundo, que es demasiado cariñoso, demasiado... como se dice la persona cuando tiene detallista, con doña Paula le escribe unas cartas divinas de amor, le dejan notas pegadas a la puerta de la casa. Es una persona muy familiar. Lo que yo me acuerde, porque yo estuve con él hasta los 14, 15 años, anécdotas de mi infancia, pues muchos diciembres sentados casi en primera fila en el Coliseo cubierto, recibiendo a los artistas, la noche de la coronación, de cuando era el festival de la canción, el reinado. Muchas noches todos esos artistas terminaron en la casa nuestra, dando serenata. Yo tuve a ver estos ganadores del Festival de la Canción, de los primeros festivales, los ganadores estuvieron en mi casa y allá ensayaban y allá yo les prestaba para que guardaran sus instrumentos. Eso era, mi casa era Extensión Cultural Segunda. Entonces, pero todo salía muy bien porque no había sino únicamente pasión y trabajo. Y eso sí, él es demasiado intenso y comprometido con su trabajo que hace. Y siempre toda la vida ha sido así. Fue una persona muy querendona, demasiado consentidor. Nosotros ya grandes, llega uno a la casa de mi mamá, casado, llega uno a la casa de mis papás y él es el que se levanta, el que le hace uno el desayuno, el que le hace el jugo de naranja, le hace los huevos, todo. Usted llega a la casa y él es el encargado de hacer todo, de acompañarlo uno a todo. Y ahora pues vive por sus nietos, ¿no? Y por sus bisnietos, ya tiene bisnietos. Entonces no, mi papá es un tipo bastante amoroso. Creo que tiene muchos amigos porque uno sale por el centro con él y se saluda a Raimundo y todo el mundo, o por lo menos lo conoce mucha gente aquí en Villavicencio. Porque es que todos son sus amigos. J. Echenique, creo que fue el que hizo Llanera Tenía que Ser, que esa es su canción que él hace tocar todas las veces que va a dar una serenata o algo, esa es la canción de él, Llanera Tenía que Ser. Pero amigos por montones, y tiene su sitio donde se reúne, que es el tubo, que allá tiene que ir a hablar de qué es lo que está pasando en el país, y allá se encuentra con los amigos, y él tiene un gran don, que tiene muy buenas relaciones, que no se exaspera, que no es grosero, que no le gusta hablar mal de la gente, que es propositivo, y lo quieren mucho. Él llama mucho a su alrededor la gente, lo siguen. Me acuerdo los viajes que tuve con mi papá a Bogotá. Fuimos a Animalandia, fuimos a Ibagué. Me acuerdo de las famosas
competencias de ajedrez, simultáneas de ajedrez. Todo lo que él hacía por el folclore y por la cultura llanera y por el deporte sobre todo. Todo lo que él se inventó, todo lo que él trabajó para sacar fuera del departamento la cultura llanera, ¿no? La música. Eso es que me acuerdo. Muchos festivales ahí en el Coliseo esperando que terminara el festival para irnos a dormir, y de ahí en primera fila con don Elías, que era uno de los organizadores de eso. Y después los remates en la casa. Bueno, yo a don Elías lo conocí en el año 1982, que llegué a estudiar aquí a Villavicencio al Colegio Espíritu Santo. Yo llegué en segundo de primaria. Don Elías era el papá de todo el colegio. Era el que manejaba la parte deportiva, la parte de la ortografía, de la celebración del día del 20 de julio, la celebración de Villavicencio, el cumpleaños de Villavicencio, del Día del Idioma, y él siempre hacía mucho énfasis, o siempre ha hecho mucho énfasis en todo ese tema de que conozcamos a nuestro país, de que conozcamos nuestra historia y de que hablemos bien, escribamos bien, leamos. Pues estudié todo desde segundo de primaria hasta que fui primera promoción del colegio en el año 92. Don Elías siempre en el colegio. Y era el árbitro de básquetbol, de voleibol, de fútbol. Cuando hacíamos la semana deportiva, andaba con un megáfono colgado, pues con todo el tema del deporte, de enseñándonos también ese respeto por la parte deportiva. Todos, maestros y alumnos de los cursos superiores, éramos árbitros, éramos jueces, éramos hinchas, éramos todos felices, todos ganábamos, todos éramos vencedores, nadie era perdedor. Vislumbro a esta juventud en la ciudad educadora, disfrutando con todos los escenarios deportivos, coliseos y demás. Bienvenidos. Uy, don Elías en el colegio es de mucha trascendencia, porque es que él es el papá, el abuelo, el amigo, todas las niñas son mis novias, todas las mamás son las amigas, es el alcahuete, es el consejero, el que sabe qué siente cada niño, el que sabe qué necesidad tiene cada maestro, el que entiende y lee los afanes de los padres de familia. Él tiene la facilidad de estar en el lugar y a la hora que es para enterarse de muchas cosas, de problemas, de alegrías, de situaciones con los muchachos. Tiene ese don, esa cualidad de leer muy bien a los muchachos y entender cuál tiene problemas, cuál no tiene problemas, quién es el que está haciendo alguna pilatuna o viene a hacer alguna pilatuna. Y ser el amigo de todos ellos, ¿no? El amigo de ellos siendo exigente, también muy exigente, muy pegado a su forma de ser, a su urbanidad de carreño, y muy preocupado, muy preocupado por la historia. Pues aquí organizó lo mismo, como un departamento de arte y cultura y deporte igual, hizo las olimpiadas deportivas igual, los concursos de oratoria, las clases de ortografía que no podían faltar, los encuentros de los expertos para que les contaran a los niños otras historias y se enteraran de otras formas de los conocimientos, pero de una manera a través de la tertulia que le encanta. Pues es que cualquier rincón del colegio él sabía qué estaba pasando
y tiene un olfato para mirar, para leer en la persona el sentimiento, la angustia, la necesidad, que la sabe leer muy bien. Y todavía en este momento llega y se sienta y yo digo, Elías llegó ya al colegio y sabe todo, y yo que estoy permanentemente aquí no me entero de esas cosas, porque él le da muchísima importancia al niño, a la persona en general. Y como tiene ese don de la conversación, de la queridura, entonces pues él es como la miel, ¿no? Llegan las abejitas y se le pegan ahí y lo quieren mucho. La imagen de don Elías a altas horas de la noche con el stencil, dándole al stencil para sacar las guías para el otro día. Y él era el que hacía las guías, entonces eso era primero era manual, entonces eso era como una hoja de carbón y tenía como yo no me acuerdo cómo era eso, y se hacía con una aguja, se hacían como las guías, y entonces eso se ponía en un stencil y el hombre eso le daba ese stencil y le daba y con una tinta y dele a mano esa vaina sacando guías. Ese era su trabajo. Le tocaba prácticamente todas las noches darle esa vaina. Y luego ya llegó el eléctrico, entonces el eléctrico era más fácil porque eso se ponía, uno lo ponía aquí el número de copias y aplicaba, echaba esa vaina, salían las guías de todo el colegio. Todos los días tocaba hacer guías. Cuando él no estaba, pues o era yo o era mi hermano que nos tocaba poner a trabajar ese stencil. Ejerciendo el control, la coordinación de disciplina que era en esa época, están pendientes de todo lo que pasaba en el colegio. Estar en la puerta de todos los días a las 6 de la mañana, 6:15, dándole la bienvenida a los niños, saludando a los papás, y a las 3 o 1 de la tarde, de acuerdo a la época y la jornada de salida y la hora de salida, está en la puerta entregando a los muchachos. Entonces ahí logramos hacer una amistad que poco a poco fue concretándose más a raíz del matrimonio de mi hija Andrea con su hijo Andrés Elías. Y por eso hoy grandes amigos somos y tenemos la oportunidad de vernos a diario, se puede decir. Bueno, ahora tengo el placer de poder disfrutar a un don Elías como suegro, o a un don Elías abuelo. Él es el eje de la familia, él es el que nos une, pues por él fuera nos reuniríamos cada 3 días en su casa, nos cuenta muchas historias de todo lo que él lee, nos cuenta Historia Colombia, hace conversatorios familiares, o cuando él saca un libro de los miles de libros que ha escrito, nos reúne a todos y entonces toda la historia de por qué escribe este libro, de las poesías, de las historias de Villavicencio. A cada nieto le ha sacado un libro, no hablando de sus nietos, sino por ejemplo el libro de los símbolos patrios. Ese es un libro dedicado a Simón Pardo. Entonces es toda la historia de como del respeto a los símbolos y pues todo siempre es alrededor de la cultura, alrededor de la historia. Muy preocupado por la historia, porque como lo hizo en el diseño cultural, él es fiel defensor de que uno debe conocer primero donde vive y después ir a conocer otras culturas, otros países, otras ciudades, otros idiomas. Entonces él seguirá hasta sus últimos días exigiendo que nosotros, todos, desde sus hijos para abajo, sepamos qué es Villavicencio, cuántos municipios tiene el departamento, quién lo fundó, quién hizo el himno, dónde quedan los monumentos de Villavicencio. Todo eso para él es muy importante, su gran inspirador de muchos libros que escribió, muchos escritos que hizo sobre Bolívar. Conocer la historia de Bolívar, conocer la historia de la campaña libertadora, para él es muy importante que la gente lo sepa. Por eso él está muy atento a eso, su día del día del idioma, el día del departamento, el día del municipio, cuándo nació Bolívar, cuándo murió Bolívar, el por qué. Él es muy en el colegio siempre estará eso, en sus concursos de ortografía. Un hombre supremamente amoroso, dedicado a sus hijos, amando profundamente a mi mamá. Yo tengo el recuerdo de ese papá que siempre está
consentidor, alcahueta, nunca le dice a uno que no, pero digamos que en esas épocas, como trabajaba, creo que en la extensión cultural y luego en la universidad, entonces pues uno de chiquito casi no digamos entre semanas no compartía mucho con él por su trabajo, pero los fines de semana sí era sagrado ir siempre hacíamos algo, íbamos a baño, le decía uno, entonces íbamos a la Unión, yendo para Casillas, me acuerdo de esas épocas, y sacando cuchas y organizando allá la pesca. Él siempre, a toda hora con uno, mucho él a toda hora es con sus hijos, yo soy el menor de los tres, y él siempre, por lo que le decía, consintiéndolo a uno y acagoteándole muchas cosas, y lo que uno le pedía le daba, y lo que uno quisiera, él miraba cómo poder complacerlo a uno en todas las cosas que hacía. Muy querendón de sus hijos, y sobre todo de mi mamá. El señor idolatra a mi mamá, mi mamá es la luz de sus ojos, la vida de él todo el tiempo. Entonces, el calcio por lo liviano y el plomo por lo pesado. Muchas gracias, compañero, por este verso pegado. Nos hacen los cantadores que siempre vivo pegado. Ay, como dice el dicho, perdón el entregado. Y por eso, amigo mío, como yo la han escuchado. Ahí vieron Hugo Mantilla, hombre que canta sobrado. Ay, sí, como dice. Y Elías en ese momento era muy dado, muy cercano a la cuestión cultural, porque habían muchas buenas intenciones de la gente. Miguel Ángel, que llegó de por allá abajo, creó un movimiento definitivamente aquí en Villavicencio. Miguel Ángel Martín creó un movimiento definitivamente, y ahí estaban esos personajes, estaba Rafael Pardo, estaba Elías, Rafael Pardo, Rafael Mójica, que no era la Unimeta, los hermanos de Rafael, Elías y otras personas que se metieron definitivamente en la cuestión. Elías, estos fundaron el Festival de la Canción, del Torneo de Europa, ellos tuvieron que ver. Después nos seguimos conociendo con Elías, porque Elías, Paula, que estaba comenzando la cuestión de su trabajo magisterial, ella montó una escuela con primero, segundo, tercero, y seguramente en ese momento pues la cuestión no era como muy definida, pero mire hasta dónde dio eso. Eso dio para una gran empresa como es esta empresa que tiene. Y luego hemos seguido con Elías siendo como unas personas muy cercanas en el buen sentido. Nos conocemos de mucho tiempo, conozco de su esfuerzo, de su trabajo, un trabajo increíble ha hecho, y él también pues sabe de lo que yo he hecho y de lo que yo he luchado y hasta dónde hemos podido llegar, como muy consciente y satisfecho de un deber que no nos lo impusieron, nos lo impusimos nosotros mismos, hacer esas cosas que nos llevaron hasta donde hoy de alguna manera nos tienen. La importancia de Elías Pardo para todo el ámbito cultural en el departamento del Meta ha sido que fue la persona que tuvo la visión de implementar, de fomentar la cultura y el deporte en el departamento del Meta. Tuvo la visión de contratar los primeros instructores de danza, de fomentar las escuelas. Tuvo la visión de contratar los primeros profesores de música, los primeros docentes de teatro, de realizar los eventos de cultura más importantes en la década de los 70s y principio de los 80s. El departamento del Meta le debe a él el himno. Ay, mi llanura,
se realizó con la gestión de Elías Pardo García. Fue el segundo director de Bienestar Institucional en la Universidad de Los Llanos, en el cual incentivó los estudios en la parte cultural, financió a que los estudiantes tuvieran desayuno pagado por la universidad, desayuno, almuerzo, alimentación. Los seguros estudiantiles gracias a la gestión de Elías Pardo García. Y yo creo que el departamento le debe a él un gran merecido reconocimiento, ya que sin él, hasta el son de hoy, la cultura no hubiera podido florecer como está. Su legado está intacto, se ve reflejado todos los días en los estudiantes de la ciudad educadora. Y todo se nota su mano, su pulso firme y su gran calidad humana. Eso es lo más maravilloso que tiene don Elías Pardo García. Este va a ser el cierre de oro de la vida de doña Paula y don Elías, entregando este legado de educación para Colombia y para el mundo entero. Doña Paula, en su visión de la educación macra, como dice ella, y don Elías como ese maestro de verdad, los maestros que realmente se formaban para no solamente para repartir un conocimiento, sino también para formar buenas personas. Y todo esto, lo que ellos hacen aparte con la ciudad educadora, es que quieren entregarle a los niños como ellos pudieron ir construyendo una ciudad. Cuando ellos llegaron aquí a Villavo, y doña Paula y don Elías eran los maestros, que don Elías venía de Zipaquirá, era maestro normalista, y a ellos les tocó formar una ciudad, ver crecer a un Villavicencio. Ahora entregan una ciudad para que los niños aprendan y formen excelentes ciudadanos. Ese yo pienso que es el legado más grande. Yo he sido pues un discípulo de don Elías, aquí como docente del colegio, aprendiéndole de su formación humana, de su visión pedagógica, incluso de su visión personal, de su visión familiar del mundo, de ese amor que él tiene por la historia, por la historia de la independencia, por el aporte de los llaneros a la independencia de Colombia, por la figura de Simón Bolívar, que es una de sus grandes pasiones como personaje histórico. Mi personaje histórico es Francisco José de Caldas. Yo soy caldista y él es bolivariano, entonces ahí en muchas charlas que tenemos nos complementamos. Entonces, pues en todos estos años de compartir cerca de él, de aprenderle mucho, he ido encontrando como los rastros de los procesos culturales que él ha hecho en el departamento, que creo que todavía no son muy reconocidos, pero que quienes lo vivieron sí lo reconocen. Docentes que fueron formados por él, gestores culturales, artistas, el aporte que él hizo para desarrollar el joropo, para desarrollar el Festival de la Canción, pues para fortalecer toda la expresión cultural en el Meta, los primeros procesos de formación en teatro. O sea, creo que don Elías fue como uno de los primeros gestores culturales del departamento, que él abrió como un abanico de posibilidades para que aquí en la región pues sucedieran cosas culturales que pasadas estas 4 décadas pues afortunadamente se han fortalecido, tienen vida propia, han tomado otros rumbos y ahora pues un poco identifican al departamento. Entonces creo que él es una persona muy importante para la cultura de la región y pues un maestro del que debemos seguir aprendiendo todos los días. Es una persona de mucha visión, de mucha cultura y ha aportado bastante al sector teatral. Pues aquí la historia del teatro en el Meta no podría ser como es hoy en día sin esta gestión que don Elías hizo. Entonces, pues, gracias a él, que abrió la puerta de su trabajo en extensión cultural para que llegara el maestro Manuel Pirel. Eso es en sí. Pues, como hijo diría yo, haber sido uno de los pioneros
de que el folclore y el departamento fuera conocido fuera de las fronteras del departamento. Luchó muchísimo para que el joropo se presentara a nivel nacional, en cadena nacional, en los programas que habían en esa época, en participar en Ibagué, en participar en Cúcuta. Bueno, yo me acuerdo que muchos viajes hicieron a San Andrés, llevando el folclore por todas partes. Creo que uno de los legados más grandes es una persona que trabajó muchísimo por el departamento, muchísimo por la cultura y lo sigue haciendo, muy preocupado porque sea conocido el departamento, sea conocida el folclore, el llano, no siendo llanero de nacimiento, pero creo que es más llanero que todos algunos que nacimos aquí. Lo recuerdan por fuera. Hay una anécdota muy bonita de René Devia, que ahora está en Estados Unidos y tiene como un centro de comidas, como un restaurante. Y una anécdota muy bonita porque pasó mi sobrino y llegó allá y de pronto yo tocó una arpa y de pronto el solo arpa le dijo: aquí es como llano. Y él se fue acercando y se puso a... Pero mire, maracas, y se fue acercando y le dijo: ¿usted de dónde es? Le dijo: yo soy de Villavicencio. Y él le pregunta: ¿usted conoce allá en Villavicencio a Elías Pardo? Y él le dice: yo soy el sobrino. Hágame el favor, eso fue una tertulia hermosa. Mejor dicho, si alguien quiere usted invitar a que le hable de Elías, llame a René Devia y verá las bellezas que le cuenta de Elías. Y ese señor le mandó un mensaje lo más de bonito, y él decía eso, que tal vez en el departamento del Meta no hay una persona que se le deba más en el impulso y el desarrollo de la cultura, en este caso llanera, por decirlo de alguna forma, que lo que hizo don Elías. En este momento, hace poquito, escribió sus memorias, cumplió años y nos entregó a todos, nos escribió un libro muy bonito de sus memorias y de su recorrido. Lo que la gente dice es eso, que sí, él es una persona bastante importante en el desarrollo cultural del departamento del Meta. Por ahí siempre dice con orgullo el tema del himno del departamento, y cuenta la historia del himno del departamento y cómo fue que se creó el himno del departamento, el tema de las banderas, y eso, sentarse con él a que le cuente anécdotas de la gobernación de esa época, eso es una risa, porque eso en esa época como que todo lo hacían, era más como por cariño y por amor de verdad al arte o a la cultura o al departamento que cualquier cosa. Entonces, sí, yo creo que sí. Y pues si le están haciendo un homenaje, creo que es más que merecido, porque creo que no le han hecho, pues yo no me acuerdo, con respecto a ese tema. Entonces, pues qué bueno que le estén haciendo todo este homenaje al abuelo. Ahora le decimos abuelo, ya no le decimos don Elías, sino le decimos abuelo. Entonces, de verdad, eso es un trabajo bien bonito, y una historia muy bonita que él hizo por este departamento. Es un legado bastante profundo, que lo recuerdan y que perduran con el tiempo. De la corona, la ciudad educadora Espíritu Santo. Eso es el colegio. Nosotros cumplimos el año entrante 45. Se le compró a doña Ángela Valencia de Marín el colegio Espíritu Santo, que estaba en la Grama, era muy pequeñito, en el año 79. Pabla, que es un motor, se le compró eso y comenzamos. La gente supo que nosotros habíamos adquirido eso y se fue creciendo. Tocó tomar en arriendo un poco de casas en el caudal, y eso se fue creciendo
Y nosotros vivíamos en Emporio, vendimos la casa para poder pagar a los maestros y fuimos a vivir al colegio. Y ¿qué le cuento? Que se fue creciendo eso, entonces hubo una presión de los padres de familia que terminaban quinto primaria, que por qué no abrimos bachillerato, se abrió el bachillerato y ahí vamos. En la ciudad educadora, nosotros comenzamos en el buque, ya fuimos comprando pedacitos, allá hay 2 hectáreas y se fue construyendo. Y doña Paula, usted sabe cómo es de inquieta, de echar para adelante, y Andrés Elías, entonces se compró ese lote de aquí, donde está, y dijo para la ciudad educadora Espíritu Santo, sí, una ciudad. Entonces comenzó con Andrés Elías, buscaron, escogieron a una señora que era la mejor arquitecta del mundo, según la ONU. Y esa señora, Paula, metida en su computador buscando, supo que esa señora venía para Bucaramanga a la UIS, a la Universidad, a dictar una conferencia. Y doña Paula se fue con Andrés Elías y Juan Carlos a Bucaramanga a verla, a ver si podían charlar con ella. Y hay anécdotas. Me cuenta Paula que llegaron allá, salieron de la conferencia y se le acercaron a la señora, la doctora esa, y les dijo, sí, yo cobro por horas. Yo iba a almorzar, salió, una hora, les vendo una hora, dan 3 horas hablando. Dijo, yo no les cobro. ¿Dónde queda Villavicencio? Entonces siguieron, le dieron el teléfono, y siguió Pablo hablando con ella, y la trajo a Villavicencio. Y llegó aquí, esa señora es de Holanda. O sea que Holanda no tiene tierra, se le roba tierra al mar. Cuando trajimos aquí, esa señora quedó aterrada. Yo con 13 hectáreas para hacer un colegio, no, son mucho. Quedó aterrada. Aquí Andrés Elías tenía un campo de golf. Los primeros golfistas de Villavicencio, aquí tuvo clases de golf. La señora bien, es así que ese día, esa señora quedó aterrada, Hubo un detalle tan bello que se convocó a todos los arquitectos del barrio del Meta, fueron como 150 o 200 al Club Villavicencio, y ella le dio una conferencia. Ay, no, bella, esa señora quedó aterrada y siguió Paula charlando, y ha sido la asesora de Paula. Y esto que es la idea clara y todo es de Andrés Elías. Andrés Elías se metió de lleno a eso. Bueno, don Elías, finalizando, ¿usted cómo ve la proyección de la cultura a la actualidad en el departamento de Meta? Está bien. Oiga, le voy a contar una anécdota. Este jueves pasado nos invitaron a un concierto por allá en el 12 de octubre que valía 75,000 pesos de para, vayamos, 7 de la noche llegamos allá. Oiga, eso es para ver. Una señora rusa que había en Villavicencio casada con un llanero, se murieron ambos, quedó una hija. Esa hija siguió estudiando música, fue a Rusia allá, y volvió y quedó con la casa y hizo el primer concierto allá. Tocó piano y otro señor allá con otro piano, dele un concierto. Y llegó un momento, una incomodidad, yo nunca había visto una casa con tantas escaleras. Allá nos tenían una cosa para 6 personas, Paula, Marilyn Monroe, el esposo, y nosotros los 6 ahí. Y ya para terminar, hay una rusa que se vino a Villavicencio a aprender español. La tienen ahí y se puso a bailar, ellos tocando piano
y ella bailando ballet. Y después metió el joropo con el ballet y haciendo una cosa espectacular. Nosotros le dijimos a la señora, cuente con nosotros para todo lo que se pueda hacer. Para todo. Tenemos la ciudad de Educadora, tenemos el concierto, tenemos el salón, todas las cosas. Estamos en esa. Vale la pena ver esas cosas. Vale la pena trabajar por la cultura. Sí, vale la pena, y eso lo pone a uno. Yo a mi tierna edad, yo tengo 15 años, 8 más 7 son 15. Pero ahí vamos. Y tenemos un motor, que es doña Pabla y mis hijos, todos estamos ahí metidos. Don Elías, muchas gracias. No, mija. Ojalá. Y yo le envío desde acá, desde Sanford, en la Florida, un abrazo muy fraternal a Elías Pardo. Lo tengo en mi mente como si fuera ayer. Con él se rompieron un montón de cosas, de que la música llanera era solamente para los de pueblo. No, él metió la música llanera al edificio de la gobernación y la puso a valer. Hola, Elías. Elías Pardo García, la persona más importante en el desarrollo del arte y la cultura en el Meta. Siempre te hemos admirado y siempre te hemos querido. Has sido nuestro gran amigo y nuestro gran jefe. Ahora anda por allá, no sé qué, que por los lados del Cusiana. Por ahí es que está aprendiendo a ahumar el pescado y a hacer el queso. Ojalá le vaya bien, Elías. Cabizbajo, soñoliento y arrogante, transitaste los caminos de mi infancia. Tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia. Gran Señor, yo te agradezco tanto amor. Gran Señor, yo te agradezco tu actitud. Tú posees la virtud de haber sabido ser padre. Con permiso de mi madre cuidaste mi juventud.